Bien, somos el grupo número 2 que vamos a explicar las secciones de la NIF para pymes 9, 14, 15 y 19. En cuanto a la sección número 9, nos trata de los estados financieros consolidados y separados. El alcance de esta sección prácticamente nos describe las circunstancias bajo las cuales una entidad presenta sus estados financieros consolidados. Asimismo, la descripción sobre los procedimientos necesarios para poder preparar esos estados financieros y las guías sobre los estados financieros separados y combinados. Es decir, el alcance abarca los estados financieros consolidados, separados y combinados. Adicionalmente, podemos indicar que si una controladora por sí misma no tiene la obligación de rendir cuentas, puede presentar sus estados financieros separados de acuerdo con esa sección. En cuanto a ciertas definiciones importantes que debemos de comprender, es en cuanto al término de controladora, que significa que es una entidad que tiene más de una subsidiaria. En cuanto al término subsidiaria, pues es una entidad controlada por la controladora. Y en cuanto a control, pues este término nos refiere al poder que se tiene para poder dirigir las políticas financieras y de operaciones de la entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Asimismo, se presume que existe control cuando la controladora posea directa o indirectamente a través de sus subsidiarias más de la mitad del poder de su voto de la entidad. Asimismo, también se puede obtener si se tiene opciones o instrumentos convertibles que son ejercitables en ese momento, o bien al poder tener la controladora mitad o menos del poder de votos, pero tiene ciertos accesos o poderes adicionales. En cuanto a los estados financieros consolidados, los requerimientos para presentarlos según la sección es que no va a ser necesario que la controladora elabore los estados financieros consolidados si cumple, por ejemplo, que la controladora es ella misma una subsidiaria y si su controladora última elabora estados financieros con propósito de información general consolidados que cumplen con las normas, con las plenas o bien con esa sección. Y la segunda característica es que no tiene subsidiarias distintas de las que se adquirió con la intención de venta o disposición en el plazo de un año. Si una entidad controladora no tiene subsidiarias distintas de aquellas que no se requiere consolidar, entonces no presentará sus estados financieros consolidados, pero se verá obligada a poder revelar informaciones adicionales. En cuanto a las entidades de cometido específico, estamos indicando que estas entidades pueden haber sido creadas para poder alcanzar un objetivo concreto y pueden tener distintas formas jurídicas o no, como de sociedades por acciones, fideicomisos o asociaciones con fines empresariales. Estas entidades o bien las entidades pueden preparar sus estados financieros consolidados que incluyan la entidad y cualquier tipo de estas entidades específico que esté siendo controlada por estas entidades. Y también se describen ciertas circunstancias, la sección nos indica ciertas circunstancias en las cuales una entidad puede controlar estas entidades de cometido específico. En cuanto a procesos de consolidación, al poder preparar los estados financieros, nos indica la sección que hay que combinar los estados financieros de la controladora con sus subsidiarias por líneas o agregando ciertos tipos de partidas. Se deben de eliminar ciertos importes en los libros de las inversiones de las controladoras con sus subsidiarias. Hay que medir y presentar las participaciones no controladoras en los resultados de las subsidiarias y se deben de medir y presentar las participaciones no controladas en los activos netos para las subsidiarias consolidadas por separado de la participación del patrimonio de los accionistas de la controladoras. Siguiendo con la exposición, también debemos de considerar en los procedimientos de consolidación las transacciones y saldos intergrupo, la fecha uniforme para la presentación de información, las políticas contables uniformes, la adquisición y disposición de subsidiarias, la participación no controladora de subsidiarias. Información a relevar en los estados financieros consolidados. Esta información debemos de tomar en cuenta. En este caso, el hecho de que los estados son estados financieros consolidados, debemos presentar la información, ya que debemos de formarnos la base para concluir que existe control cuando la controladora no posee, directa o indirectamente, a través de la subsidiaria, más de la mitad del poder de votos. También debemos considerar la información que cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informan de los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados.
Asimismo, la naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa sobre la capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora en forma de dividendos en efectivo o de reembolso de préstamos. Los estados financieros separados. La presentación de los estados financieros separados. Estos que no requieren la presentación de estados financieros separados, los estados financieros de una entidad que no tengan una subsidiaria no son estados financieros separados. Presentará sus estados financieros de conformidad con la sección 14 y la sección 15. Elección de políticas contables. La entidad adoptará una política de contabilizar sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladoras de forma conjunta. Estas al costo menos el deterioro del valor o al valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en el estado de resultados. La información que debe relevar en los estados financieros separados, debemos de considerar que los estados son estados financieros separados si una descripción de los métodos utilizados para contabilizar las inversiones en subsidiarias, entidades controladoras de forma conjunta y asociadas. Se deberá dar a conocer que se identificarán los estados financieros consolidados u otros estados financieros principales con los que se relacionan. Los estados financieros combinados. Estos estados financieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades controladas por un único inversor. Esta NIF no se quiere que se preparen estados financieros combinados. Información a relevar en los estados financieros combinados. El hecho de que los estados financieros son estados financieros combinados, deberá informar o relevar la razón por la que se preparan estados financieros combinados. De igual forma, la base para determinar qué entidades se incluyen en los estados financieros combinados. La base para la preparación de los estados financieros combinados. Y asimismo, se debe revelar la información sobre partes relacionadas requeridas en este caso en la sección 33. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la sección 14 de la NIF para pymes, que nos habla sobre las inversiones en asociadas. El alcance de esta norma nos dice que se aplicará a la contabilización de asociadas en los estados financieros consolidados, así como también a los estados financieros de un inversor que no es una controladora. Las definiciones de esta norma nos hace ver de que una asociada es una entidad con carácter jurídico o no, sobre que un inversor tiene influencia significativa. La influencia significativa se caracteriza por tener participación en la toma de decisiones de políticas económicas, financieras y de operación de una asociada, sin llegar a tener control de esas decisiones. Para ello nos hace ver la norma que por lo menos deberá tener un 20% de poder el voto. Y sin embargo, pueden haber algunas cuestiones en el cual puede llegar el inversor a tener el 20% de participación, pero no tiene influencia significativa sobre la toma de decisiones. En este caso, deberá demostrarlo. También nos pasa de que si el inversor tiene el 20% o no tiene el 20% de participación, pero tiene influencia significativa, también deberá demostrar. La medición y la elección de política contable para la entidad nos dice que el inversor podrá elegir el método de evaluación en el cual nos dice, o el método de medición en el cual nos habla sobre el método del costo, método de participación y de valor razonable. En este caso, el método del costo nos dice que será todas aquellas inversiones excepto las cotizadas en bolsas públicas. En este caso se medirán al costo menos la pérdida por deterioro de valor que haya surgido la inversión. También nos dice que los dividendos y distribuciones obtenidas de esta inversión deberán registrarse como ingreso y estos se reconocerán en el resultado del periodo de la entidad. El método de participación nos dice que será una participación de la inversión directamente en el patrimonio y se reconocerá el precio de la transacción más cualquier costo o costos por la transacción también de la inversión. Nos dice que estos deberán ajustarse por las siguientes causas para poder reflejarse en el estado de resultados
en el cual nos dice que se ajustarán las distribuciones y ajustes del importe en libros, es decir, si hay cambios en el valor en libros, deberán ajustarse las inversiones. Nos dice también nos habla sobre los derechos de voto potenciales. Si el inversor tiene derechos de voto potencial, no lo contabilizará, sin embargo, solo dejará referencia de esto y únicamente reconocerá la participación que tendrá en valor económico. El deterioro de valor también deberá ajustar el valor en libros de la inversión, puesto a que puede haber surgido un deterioro de valor de la inversión y pues por ende deberá ajustarlo. Las transacciones del inversor con asociadas dice que deberán consolidarse y deberán compensarse, es decir, si tiene una pérdida en una asociada y en la otra tiene una utilidad, deberán compensarse para reflejar el saldo neto. La fecha de los estados financieros nos dice que deberá coincidir tanto el estado financiero del inversor como el estado financiero de la asociada con el fin de brindar información razonable. La discontinuidad del método de participación nos dice que ya no se aplicará el método de participación si en todo caso ya no es prudente poder aplicar este método, entonces deberá descontinuar este método de utilización. El valor razonable nos habla sobre precios cotizados en bolsa de valores públicas, entonces en este caso nos dice que inicialmente el inversor reconocerá el precio de la transacción. Esta incluye los costos de la transacción sobre la inversión. En la fecha en que se informe el valor razonable y las variaciones del resultado. También esto deberá informarlo puesto a que haya surgido pérdidas en el valor razonable, entonces deberá registrarlo también como un ajuste. Y nos dice que si no puede medirse el valor razonable, el inversor pues utilizará el método del costo. La presentación de los estados financieros de las inversiones nos dice que se registrarán en el activo corriente de la entidad. La información a revelar, nos dice que la información a revelar deberá la entidad revelar el importe en libros de la inversión, el valor razonable contabilizado por el método de participación, aquellas que se son cotizadas públicamente, los métodos del costo. En el método del costo dice que deberá revelar los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingreso en el resultado. En el caso del método de participación nos dice que de forma separada el inversor deberá reflejar o revelar la inversión en asociadas y operaciones discontinuas. También nos dice que deberá revelar la política contable sobre las inversiones asociadas, es decir, qué política va a usar para la medición, ya sea el método del costo, lo razonable o el método de participación, deberá revelarlo la entidad. Continuando con la exposición, veremos la sección 15, inversiones en negocios conjuntos. El alcance. Esta sección se aplica a la contabilización de negocios conjuntos en los estados financieros consolidados, también en los estados financieros de un inversor, que no siendo una controladora, tiene participación en uno o más negocios conjuntos. Definición de negocio conjunto. Esta sección establece que es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica y será únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas, de dicha actividad, pues requieren el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control, es decir, los participantes. La definición de un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. Los negocios conjuntos pueden tomar la siguiente forma: de operaciones controladas de forma conjunta, activos controlados de forma conjunta o entidades controladas de forma conjunta. Y una característica muy importante de las operaciones controladas es que implica el uso de los activos y otros recursos de los participantes, en lugar de constituir una sociedad por acciones, una asociación con fines empresariales u otra entidad, o una estructura financiera independiente de los participantes. Y también dice esta sección que cada participante utilizará en este caso, pues sus propiedades, ¿verdad? Planta de equipo, y llevará también su control acerca de sus propios inventarios. Tenemos entidades controladas de forma conjunta. Acá se da algo diferente a lo que vimos anteriormente. En este caso, pues sí implica, ¿verdad? Crear una sociedad por acciones o una asociación con fines empresariales,
u otro tipo de entidad en la que cada participante pues, va a adquirir una participación. Tenemos la medición y elección de políticas contables. Un participante dice la sección que debe contabilizar todas sus participaciones en entidades controladas de forma conjunta. Esto lo hará a través de las 3 opciones que esta sección establece, que es el modelo del costo, el método de la participación o el modelo del valor razonable. Las transacciones entre participante y un negocio conjunto. Esto significa que cuando un participante pues, aporte o venda activos al negocio conjunto, dice que si el reconocimiento de cualquier porción de las ganancias o pérdidas que se den de la transacción, se debe reflejar la esencia económica de esta, ¿verdad? Y tenemos si el inversor pues no tiene control conjunto, dice que un participante en un negocio conjunto que no tenga control conjunto contabilizará la inversión de acuerdo con la sección 11, que son instrumentos financieros básicos, o la sección 12, otros temas relacionados con los instrumentos financieros. Y si en dado caso, pues posee influencia significativa en el negocio conjunto, deberá contabilizarlo pues, de acuerdo con la sección 14, inversiones en asociadas. Y como bien sabemos, pues que cada entidad pues, debe de informar cierta información. En este caso, pues la sección dice que la entidad debe revelar las políticas contables que utiliza para reconocer sus participaciones, debe reconocer también el importe en libros de las inversiones y sobre todo también debe reconocer el valor razonable de las inversiones en entidades controladas. Y por último, pues debe revelar el importe agregado de sus compromisos relacionados con negocios conjuntos, incluyendo su participación en los compromisos de inversión de capital en los que haya incurrido de forma conjunta con otros participantes. Muchas gracias. Continuando con la presentación, ahora corresponde sección 19, combinación de negocios y plusvalía. Bien, esta sección define combinación de negocios, que es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. La fecha de adquisición es cuando el adquiriente obtiene el control. ¿Y cómo se va a contabilizar? Todas las combinaciones de negocios deberán contabilizarse aplicando el método de adquisición. Bien, importante aclaración, ¿verdad? Lo que la sección indica, que toda combinación de negocios se debe de aplicar el método de adquisición. Bien, los pasos para su aplicación. Paso número 1, identificación de la adquiriente. Y nos indica que adquiriente es igual a entidad que obtiene el control y que el control es igual que es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad. El paso número 2, medición del costo de la combinación de negocios, que es la suma del valor razonable en la fecha de intercambio y cualquier costo atribuible a la combinación de negocios. Bien, entonces acá debemos de atribuirle los costos en los cuales se puedan incurrir en el intercambio, por ejemplo, los impuestos. En el paso número 3, distribución en la fecha de adquisición del costo de la combinación de negocios entre los activos, pasivos y provisión para pasivos contingentes. Bien, el adquiriente distribuirá en la fecha de adquisición el reconocimiento de los activos, pasivos y una provisión para pasivos contingentes por el valor razonable en esta fecha. Ok, en este punto el valor razonable es único y exclusivo, ¿verdad? Entonces acá no tenemos que atribuirle ningún otro costo en el cual se haya incurrido. Plusvalía. La entidad adquiriente en la fecha de adquisición reconocerá como un activo la plusvalía adquirida en una combinación de negocios, siendo este el exceso del costo de la combinación de negocios. Bien, entonces para ejemplificar la plusvalía tenemos un pequeño caso, un pequeño ejemplo, el cual dice de la siguiente manera. La entidad Pepito S.A. el 1 de enero adquiere la licorera Doña Pepa por un valor razonable de 80,000 quetzales, siendo su valor en libros de 30,000. Entonces, ¿cuál es su registro contable? Es importante tomar nota que esta es una plusvalía positiva,
debido a que la sección nos habla sobre plusvalía positiva y plusvalía negativa. Ok, entonces en nuestro registro contable queda de la siguiente manera. Activo 30,000 quetzales, plusvalía 50,000 a bancos por 80,000 quetzales. Bien, entonces debemos de registrar por separado, ¿verdad? Ya que el valor en libros es 30,000 y el valor razonable es de 80,000 quetzales. Esto puede ser debido al acreditamiento que ya tiene la licorera, ¿verdad? O los clientes en el cual pueda tener ya esta licorera. Bueno, muchas gracias, licenciado, compañeros. Esperamos que haya sido de aprendizaje para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias.